Ali, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo me portan? Bien, vamos encendiendo cámara ahorita. Ya les mando un ratito también la lista de asistencia. Para que lo vayan revisando, para que lo vayan llenando. Ay, ay, ay. Ok, bueno, vamos a continuar entonces el día de hoy. Ok, listo, no hay problema. Ok, vamos avanzando entonces con respecto al día de hoy. Vamos a tratar de, entre hoy y mañana, vamos a tratar de finalizar ya el primer tema de la unidad 2, que eran los estados de conciencia. Y vamos a hablar un poco acerca de esto. Antes de que avancemos con la clase, recuerdan que con Margie les mandé a preguntar el día viernes que se me presentó un inconveniente para ver si podíamos reunirnos, perdón, para ver si mañana podemos sostener en un horario extendido la clase. A lo que la mayoría contestó que sí, que no había ningún problema. Entonces mañana nos vamos a ver de 1 a 3. Ok, 1 de la tarde hasta la clase de 2 a 3, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a este tema, para tratar de ir avanzando lo más que podamos. Esta semana igual vamos a trabajar, si pueden ustedes, el día miércoles también, si se puede y resulta a ustedes también, podríamos compensar 1 hora adicional, igual de 1 a 3, avanzar, porque el día viernes definitivamente no le voy a poder dar clases y el día jueves está en veremos. Entonces vamos a tratar de avanzar con un par de horas adicionales, tanto mañana como el miércoles. ¿Les parece bien? Sí, ya está bien. Súper. Está bien, Lee. Súper, ok. Aprovecho y les mando entonces el listado de asistentes que lo vayan llenando. Y acá. Ok. Y vamos a empezar. Si me regalan un segundo, empiezo a compartir pantalla ahorita. Ok, están viendo pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok. Y vamos apagando cámara si quieren. Lo que hablábamos respecto a los trastornos del sueño es que, por aquí, mejor voy a hacer un segundo, ok, porque necesito que ustedes recuerden las etapas del sueño. En el caso de las etapas del sueño, es importante que nosotros comprendamos que hay un momento en el cual nuestro cuerpo se relaja totalmente, pero al mismo tiempo hay algunas funciones a nivel cognitivo que todavía se mantienen. Y eso es algo que el cerebro nunca descansa como tal, porque el cerebro pues se hace cargo de un montón de procesos que ocurren en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de nosotros de poder comprender que estas etapas que van a ir de manera progresiva, que se van a ir moviendo de manera progresiva, tienen obviamente un impacto porque generan distintos componentes en el cuerpo, generan distintas reacciones. Y hablando de estas etapas, entonces, me voy a los trastornos del sueño, porque hay algunos en los cuales, recordemos que en el caso de la fase MOR, de movimientos oculares rápidos, también hay un cambio importante en el sentido de cómo el cuerpo genera una respuesta
en, en el término muscular. Recordábamos que, recuerdan ustedes que cuando nosotros hablábamos de esta situación que, que es muy frecuente, que nosotros nos despertamos y hay algún momento en el que nosotros no nos podemos mover, y esto ocurre porque nosotros, el cuerpo le envía esa señal, obviamente, a todo, a todo nuestro cuerpo, de que está en un estado de tranquilidad, pero al mismo tiempo que se relaje la musculatura. Pero puede ocurrir en otras situaciones que la musculatura no se relaje y usted, por ejemplo, sueña que está caminando y al mismo tiempo hace movimientos con sus piernas. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado alguna vez? Que usted sueña que Sí, está. cuando estaba chiquita. Sí. No, Mi no mamá que. decía, ay, me pateas. Entonces me imagino que era porque yo pensaba que estaba caminando. Exactamente. Incluso, Bueno, estaba soñando. o por ejemplo, la típica imagen que todo el mundo dice, si en un sueño te dan ganas de ir al baño y parece que estás yendo al baño, levántate. No, no, no es solo un sueño. Y esta situación es porque a nivel muscular, hablando específicamente del sonambulismo, el cuerpo existe demasiada actividad eléctrica, por lo cual entonces a nivel muscular no descansa el cuerpo. Y esa falta de descanso se transmite entonces que la persona se pueda desplazar. Hay un estado bien, vean, este tema del sonambulismo, hay eh, eh, hay muchos mitos alrededor, como por ejemplo, de que si a alguien, un sonámbulo, se le despierta de manera abrupta, le puede causar una convulsión, o que puede causar esto, que puede ser aquello. Y yo realmente no he tenido nunca la experiencia de trabajar con un paciente con sonambulismo. Sin embargo, sí sé de un familiar que padecía de sonambulismo y era un tío. E incluso mi papá me decía de que él llegaba y, o sea, literalmente hasta se cambiaba. Se cambiaba, como que se estaba preparando para ir a clases, como que se bañaba y estaba listo y toda la cosa, y todo lo hacía dormido. Entonces ustedes se dirán así como, ¿y es posible? Y sí, realmente es posible. Incluso hubo una situación, no sé si ustedes han oído alguna vez acerca de esto, es que hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, no recuerdo exactamente qué caso, pero resulta de que una persona estando en estado de sonambulismo, asesinó a una persona. Entonces, la duda era esa, de que si realmente le podían juzgar a la persona por el hecho eh, de que obviamente la situación era difícil porque, pues, obviamente no estaba consciente realmente de lo que estaba haciendo. Entonces, es bien interesante esa parte y sobre todo el análisis que se permite realizar. ¿Ok? Hablemos de otro como el hablar dormido, por ejemplo, es otro. Tengo un primo que él abría las puertas y lo encontramos dormido fuera, ¿sí? O personas que se desplazan de un cuarto a otro, es más frecuente. Otro tema eh, otro trastorno interesante es hablar dormido, que de igual manera ocurre la misma explicación, ¿verdad? Demasiada actividad eléctrica que permite que incluso hay personas que establecen hasta una conversación con una persona. Y esto es bien interesante
porque la persona hasta habla, responde, y, y es bien interesante porque la persona hasta puede establecer una conversación bien, hasta lógica. Y ocurre de esta manera, ¿no? En el otro caso vamos a hablar acerca de los terrores nocturnos y las pesadillas, que es algo que tiende a manejarse de manera se utiliza de manera muy, ¿cómo puedo decir? Lo usan de manera intercambiable cuando realmente la situación es que en el caso de las pesadillas, ¿se han fijado alguna vez que cuando ustedes tienen un sueño y que les da miedo, pueden referirse a ese sueño? O sea, recuerdan el contenido de este sueño. ¿Alguna vez? ¿No? Y a diferencia de de los terrores nocturnos es que saben que es algo que le da miedo, que es algo que causa angustia, pero al mismo tiempo no pueden recordar qué es esto. ¿Ok? En el caso del insomnio, bueno, la apnea, se los adelanté la vez pasada. El insomnio puede ocurrir en dos maneras. El insomnio primario, que es cuando la persona no puede conciliar el sueño de manera inicial durante la noche. Y la segunda es el segundo tipo, que es el insomnio secundario, que es que la persona logra dormirse, pero no puede mantener por tanto tiempo el sueño. Y finalmente la narcolepsia. ¿Ustedes vieron alguna vez esta película de Gigoló por Europa? O por América, no me acuerdo cuál. ¿Recuerdan? ¿Están aquí ustedes? ¿Me escuchan? Yo la verdad nunca la vi. Casi no entendí. Bueno, yo la vi, pero no recuerdo lo de la narcolepsia, la verdad. Que había una persona con la que empezaron a salir y esta persona con la que salía le decía de que no podía, nunca había tomado sopa porque le daba miedo de que tener un episodio de narcolepsia y caerse y ahogarse en la sopa. Y eso es una cuestión real en el tema de narcolepsia. Las personas con este trastorno, lo que les ocurre es que es un deseo incontrolable por dormir y generalmente ocurre en lugares que son poco apropiados. ¿Okay? Y bueno, con eso cubrimos los trastornos del sueño más frecuentes. Ahora hablemos como tal de los sueños. ¿Okay? En el caso de los sueños, conceptualmente son experiencias que son tanto visuales como auditivas, que ocurren principalmente en el periodo MOR. ¿Okay? El periodo MOR, algo interesante de esta situación, que la situación es que cuando nosotros tenemos este tipo de experiencias, nosotros generalmente las vivimos de una manera, como lo pueden observar, de una manera muy vívida. O sea, literalmente parece que estamos viviendo esto, ¿cierto? O sea, pareciera que es algo que yo estoy experimentando y que me cuesta establecer como una línea entre realidad y ficción. A ese grado llega. También en el caso de otras experiencias que pueden ocurrir, ¿verdad? Que generalmente también pueden ser como el sueño, son experiencias pero que no son tan
vívidas. Y esto puede ocurrir en el periodo del sueño no more, o sea, en el sueño en las etapas de la 1, 2 y 3. Algo interesante de esto es que nosotros pensamos generalmente que nosotros soñamos durante toda la noche. Sin embargo, nosotros soñamos nada más en la fase 4, que es donde ocurre realmente el sueño reparador. Y lo interesante de esta situación también es que la parte en la que nosotros soñamos, generalmente pensamos que soñamos durante toda la noche, pero un sueño generalmente dura un par de minutos nada más. Adicionalmente, en este periodo, en el periodo MOR, la actividad del encéfalo se parece mucho a la de la conciencia. Eso quiere decir que parece que nosotros entonces estamos casi como despiertos, por así decirlo, que es donde nosotros vamos a poder tener esta oportunidad de hacer esa transición de un momento al siguiente. ¿Okay? Ahora bien, algo interesante de por qué soñamos. Y esta es una pregunta que yo les quiero hacer, que quiero hacerles a ustedes esta pregunta. ¿Qué piensan? ¿Por qué nuestro cerebro está programado para soñar? ¿Qué opinan? Clic, Sí, adelante. yo digo que como a veces nos quedamos pensando en algo y nos dormimos, por ejemplo, ha pasado que uno sueña con lo que último que se queda pensando en la noche, no sé. Ese es uno de los motivos principales. ¿Alguien más? ¿O ese es uno de las partes del contenido más importantes? ¿Alguien más? También puede ser porque nos relajamos demasiado, o sea, relajarse lo más relajado posible. También. Vean, nosotros debemos de entender que el sueño es como, ¿cómo puedo decir? Como ese ciclo de limpieza en el cerebro. ¿Okay? El sueño, no los sueños, sino el sueño, me refiero a todo el proceso de dormir. Y esta como limpieza, por así decirlo, ¿no? Que genera el cerebro para todo nuestro cuerpo, es el que permite como establecer un nuevo ciclo del sueño-vigilia. Y lo interesante de esta situación es que cuando generamos este cambio de nuestra forma de ver las cosas, nos permite que pues el cerebro se rejuvenezca de alguna manera. Ahora bien, analicemos el contenido del sueño. En el caso del sueño, hay algo que es conocido como contenido manifiesto y otro que es conocido como un contenido latente. Si yo le digo a usted, por ejemplo, me encantaría que ustedes participen cuando hablo y no que me quedo haciendo preguntas al aire. Ese es un contenido manifiesto. Yo le estoy diciendo a usted algo que explícitamente quiero. Y lo latente es aquello que yo no digo de manera explícita como tal, pero que va implícito en esta situación. Como por ejemplo, volviendo al ejemplo que les acabo de decir. Les digo, me gustaría que participen
en la clase y no quedarme hablando yo solo como una conversación de una sola persona, un monólogo. Ese es el contenido manifiesto. Y el contenido latente es porque me siento como tonto haciendo preguntas y que nadie conteste. ¿Se entiende? Sí, Lick. Sí, Ahora una pregunta, Lick. Ujú. Una persona que no sueña, o sea, que no suele soñar casi nunca, ¿será porque no llega hasta el cuarto ciclo del sueño o por qué? No, bueno, en primer lugar, todos soñamos. Todos, absolutamente todos. Quizás la frecuencia con la que lo hacemos es distinta, pero todos lo logramos. Todos, absolutamente todos. No hay una persona como tal que no logre hacerlo porque el cerebro está programado para hacerlo. Ahora bien, hay dos cosas distintas. Una cosa es que nosotros recordemos los sueños y otra cosa es que no podamos recordarlos. Porque si yo lo recuerdo, ¿ok? Si yo lo recuerdo, eso quiere decir que la información está más libre, puedo accesar más rápido a esta información. Por ejemplo, hay personas que tienen la costumbre de registrar sus sueños. Me ha pasado con algunos pacientes que hacen esto como una práctica y les permite tener como un recuerdo más vívido de lo que han soñado. Y esto es posible. O sea, solo que obviamente entre más tiempo pasa entre que usted se despierta y no anota lo que usted soñó, pues más se va a contaminar esto, por así decirlo. O sea, contaminar me refiero a que no va a recordar el sueño, porque de repente le llegó un mensajito, sonó la alarma, pasó esto, pasó aquello, y usted dijo, bueno, ya no se acuerda realmente de lo que estaba soñando. ¿Ok? Leo. Ok, gracias. ¿Sí? Y cuando uno, digamos, hoy sueño algo y mañana continúa el sueño. Fíjense que ese es algo bien interesante. Hay dos teorías que incluso voy a empezar a trabajar un poquito y esto lo vamos a ver cuando veamos a Freud, cuando hablemos de la personalidad. Porque en el caso del sueño, voy a este siguiente punto, es que los sueños pueden ser una extensión de las preocupaciones conscientes de la vida diaria, ¿ok? O por medio del sueño, y así es como lo ven los psicoanalistas, que ellos son las personas que nacen de esa corriente de Sigmund Freud, que se ponen a pensar y plantean que el cuerpo, la mente y todo expresa a través de los sueños lo que realmente queremos. Entonces, ¿se han fijado que quizás en algunos sueños ustedes acceden a algo que en la vida real es una meta que ustedes quieren, que ustedes anhelan, luchan, buscan, y en el sueño lo logran hacer? Sí, fíjense que, por ejemplo, a mí tuve como una semana soñando específicamente con un lugar porque yo fui de viaje, entonces yo vi varias cosas que me gustaron, pero cuando yo estuve en el viaje, en ese momento no le presté atención al lugar por estar viendo las fotos que yo estaba tomando. Entonces soñé toda la semana con el lugar y soñaba que entraba y toda la onda, pero en realidad no lo podía hacer y es algo que me pesa. Entonces creo yo que por eso soñé tanto tiempo. Sí, exactamente. Y vaya, y volviendo al tema de por qué seguimos soñando, por ejemplo, por qué un sueño termina hoy y lo continuamos mañana. Puede ser porque la persona tiene una preocupación real. Por ejemplo, a mí me pasa muy frecuente cuando yo estoy ya al final, y estoy seguro que a ustedes les pasa, cuando estamos casi al final
de la clase, al final del periodo, que nos empezamos a cargar de muchas tareas, de muchos trabajos, y entonces a veces sueño con las acciones, con las tareas que tengo que hacer, con lo que tengo que revisar. Así que eso es algo que puede ser una preocupación como tal que nosotros estamos soñando. ¿Ok? Margie. Espérame, no sé si Margie y Carlos y Leti. A ver, Leti, que abrió de un solo y de ahí le damos la oportunidad a Margie. Bueno, yo tengo una curiosidad, es una pregunta bastante como embarazosa, ¿no? Pero yo siempre me he llevado bastante con varones y los he escuchado decir que los sueños mojados y que yo no sé qué. Entonces yo quería saber cómo sucede esto estando en un sueño. Ok. Miren, aquí hay dos temas importantes. Tendemos a confundir sueños eróticos con sueños mojados, que realmente no es el término como tal, pero es como esa palabra que se utiliza y la mayor parte de personas lo utilizan. Entonces, vean, en el caso de los sueños eróticos tienen literalmente contenido sexual y puede ocurrir, ¿verdad?, el proceso de excitación en el cuerpo, en el cual el cuerpo está tan relajado que las vesículas seminales pueden generar que pues salga por medio de los túbulos seminales, pues salga semen hacia el exterior. Y eso puede ocurrir. Y el sueño, como les digo, el término no es totalmente apropiado, que es conocido como sueño mojado, ocurre principalmente en la adolescencia. ¿Y por qué digo que ocurre principalmente en la adolescencia? Porque generalmente en esta etapa todavía nosotros no hemos iniciado la importancia que se le empieza a dar a la sexualidad, a conocer personas. Tampoco se ha introducido completamente a la persona, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de imágenes sexuales, de contenido de tipo sexual. Entonces, ese es el proceso fisiológico que puede ocurrir. La diferencia es que en el caso de los sueños eróticos tiene contenido, el sueño tiene un contenido sexual. En el caso de los sueños mojados no hay como tal un contenido sexual en dicho sueño. ¿Vamos? Sí, Gracias, Margie. porque muchas veces sucede que soñamos algo y después pasa. Por ahí hay varias cosas que son inexplicables, si me pregunta. Por ejemplo, eso. O, por ejemplo, yo perdí un amigo hace como unos casi 3 años, falleció de un cáncer, y de vez en cuando sueño con él. No creo que sea él viniendo de más allá a darme un mensaje, pero simplemente yo creo que es una forma en la que mi mente lo recuerda, que mi mente lo mantiene vivo, lo tiene presente, y como que mi mente es quien me quiere decir algo. Él dejó 2 hijos y trato de mantener un contacto eh, constante con ellos. Sin embargo, hay momentos en los cuales no puedo tener tanto contacto con ellos, y a veces eso lo siento como que fueran como recordatorios, como no olvides a mis hijos, algo así. Ahora, ¿es cierto eso? No lo sé. Probablemente nunca lo va a saber nadie. Hay gente que también dice, vaya, por ejemplo, usted sabía que, bueno, por lo menos eso es lo que relata. ¿Han leído alguna vez la novela de las crónicas de Frankenstein, de Mary Shelley? No, licenciado. Por lo menos han oído de ella. Era un libro, ¿verdad? Por cierto, antes de ser una, una película. ¿Alguien? ¿Ha escuchado?
Si no, se las recomiendo. Se llama Las Crónicas de Frankenstein de Mary Shelley, británica. Y ella, por lo menos eso es lo que comenta, ¿verdad? Lo que les decía, que ella dice de que eso, bueno, ustedes no sé si recuerdan que Frankenstein es creación de un científico que lo armó de varias partes, de muertos y le dio vida. Y ella comenta que la novela completa la soñó y luego la escribió. Ahora, que sea cierto, no sé, pero hay algunas cosas de los sueños que son casi inexplicables en el tema del sueño. Por aquí. Dice Soani, ¿por qué razón pasa que estamos soñando con personas pero en ocasiones están muertas y no les puedo ver su cara, solo se ve como oscuro y la voz de esa persona se escucha lejos? Puede ser por ahí que de repente las personas con las que nosotros tenemos, ¿verdad? Principalmente las personas que han fallecido, casi como que nos dicen, como si fuera un negocio sin terminar, por así decirlo, como si fuera algo que no terminamos. Luego el siguiente mensaje, licenciado, o sea que los sueños sí pueden llegar a ser revelaciones, pero no hay una explicación del por qué pasa eso. Sí, puede ocurrir eso. Puede ocurrir, por ejemplo, que en el caso de los sueños, hay muchas personas que hay muchísima importancia en culturas alrededor del sueño. Por ejemplo, ustedes recuerdan, no sé qué tan religiosos sean ustedes y se han escuchado acerca de de la historia de José. ¿Alguna vez lo han escuchado? La de José. O el faraón. Sí, A ver, cuéntenla. el faraón soñaba cosas y nadie las podía interpretar hasta que llegó José de repente y él sí pudo. Según la Biblia, es por un don que Dios le dio solamente. Ujú. Sí, exactamente. Y lo interesante de esto es que cuando pasa esto, en el caso de José, él lo que hace es que interpreta los distintos sueños a través de sus propias experiencias. Es bien interesante, como les digo. Y lo otro que les iba a decir, o sea, hay muchísima importancia en culturas, civilizaciones, a través del análisis de los sueños. Yo no soy especialista en esto, sin embargo, hay personas que se especializan en analizar los sueños. Y eso es algo bien interesante porque se puede analizar desde el contenido de lo que expresa, la frecuencia, duración, entre otras cosas. Así que es un mundo aún 200 años después que todavía sigue en exploración, que todavía sigue tratando de entender una explicación a través de los sueños. ¿Todo bien? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todos claros? Lick, ¿Sí? y cuando solo se tienen pesadillas, Cuando solo se tienen pesadillas. ¿sí? Pues no creo que sea tan frecuente.
Generalmente las pesadillas lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, nuestro cuerpo generalmente ocurre cuando hemos comido mucho y generamos un proceso de indigestión. Así que esa parte es interesante para que ustedes lo puedan entender. Generalmente las pesadillas ocurren de esta manera. Ahora, nunca he oído realmente una persona que solo tenga pesadillas durante las noches. Pero la verdad, no sé si será posible, pero la verdad es que creo que tendría mucho que ver con la forma de actuar del individuo, deseos inconscientes, entre otras cosas, ¿no? Leo por aquí el chat. Ok. Ahora bien, hablemos entonces de otros componentes importantes que pueden generar estados que son conocidos como estados alterados de conciencia. ¿Okay? Está la conciencia y luego se divide en dos: los estados alterados y los estados alternativos. ¿Cuál es la diferencia entre un estado alterado y un estado alternativo? Es que en el caso del estado alterado, generalmente nosotros utilizamos una sustancia para poder acceder a este estado, como por ejemplo drogas o alcohol. Bueno, el alcohol es una droga, pero también podemos generar algunas drogas que tienden a disminuir la actividad cerebral de la actividad, perdón, eléctrica de nuestro cerebro. Y lo interesante de estas drogas es que pueden generar un cambio en la situación a nivel eléctrico de nuestro cerebro. Y el estado alternativo ocurre de manera natural, como por ejemplo el sueño. El sueño es un estado alternativo, porque nosotros lo conciliamos sin problemas y sin necesitar una droga para poder llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces empecemos a hablar un poquito acerca de los estados alterados, porque los estados alternativos vamos a hablar al final de la presentación. Y las drogas psicoactivas pueden generar entonces estos cambios. Y las drogas psicoactivas se entienden como toda sustancia que cambia el estado de ánimo, las percepciones, el funcionamiento mental o la conducta de la gente. Eso quiere decir que aquí cabe muy bien el alcohol, ¿no? Porque les ha pasado que el alcohol, por ejemplo, cambia mucho la conducta de personas. Personas que son sumamente inhibidas y que de repente se toman una copita y se vuelven el rey o la reina de la fiesta. ¿Cierto? Cierto, le conozco un par por ahí. O, por ejemplo, eso estamos hablando de una que es de las más comunes, pero también pensemos en personas, por ejemplo, que pueden utilizar drogas ya un poco más fuertes, como por ejemplo, como la heroína, que tiende a disminuir la actividad cerebral y llegamos casi a un estado de inconsciencia, por ejemplo. Y esto es bien interesante porque se percibe como si fuera un sueño, ¿verdad? O sea, pero realmente más que un sueño es la persona se desmayó, ¿no? O sea, la persona se alteró por completo y se desmayó. También en este sentido, algo interesante de esto es que podemos encontrar muchos estados alternativos, como por ejemplo la meditación, un estado alternativo. Por ejemplo, la somnolencia es un estado alternativo, el sueño es un estado alternativo, la hipnosis. ¿Okay? Ahora, empecemos a ver. Hay algunos componentes que si se empiezan a utilizar, ¿no? Debemos de entender ahora otro componente. Es el abuso de sustancias, la dependencia de sustancias y la abstinencia. Con esto voy a terminar. El abuso de sustancias
quiero que entendamos algo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la cocaína, por ejemplo, era muy utilizada antes, que ahora ya no se utiliza? ¿Mm? No lo había escuchado, pero por lo que veo en su dispositivo, antes se vendía como, diapositivo, antes se vendía como un remedio, ¿no? ¿Sí? Incluso, por ejemplo, ahí en esta imagen que ustedes pueden observar, eran como gotitas eh, para disminuir el dolor, el dolor de muela o el dolor de dientes generalmente. Entonces, vaya, por ejemplo, Freud lo utilizaba muchísimo como un analgésico, la cocaína, por ejemplo. Era utilizado, por ejemplo, eh, ah, hay gente que dice que incluso la cocaína era utilizada en, ay, cómo se llama? Ah, en la receta, en la receta original de la Coca-Cola, pero realmente nunca se ha comprobado. Y que por eso dicen que es tan adictiva, que no sé qué, pero realmente la Coca-Cola es adictiva por el azúcar, no, no porque tenga cocaína. Incluso para como un dato general, se ha demostrado de que el azúcar es más adictiva. En ratas de laboratorio es más adictiva el azúcar que la cocaína. Así que ahí les dejo esa información. Así que cuando una persona empieza a utilizar, que tiene un patrón de consumo de drogas, que ya sobre todo interfiere en sus responsabilidades, en trabajo, en hogar, en relaciones afectivas, eso se considera como abuso de sustancias. Y una persona que pasa de este estado de abuso de sustancias es porque empieza a generar una dependencia ante estas sustancias porque ya es un patrón compulsivo. Eso quiere decir no hay control por este tipo de acciones. La dependencia también es importante entenderla porque se viene acompañada generalmente de tolerancia. Piensen ustedes, no me lo compartan ni me lo respondan, pero quizás usted cuando empezó a tomar, vamos a hablar de la droga más aceptada socialmente, que es el alcohol, pues se tomó una cerveza y usted se puso borrachísimo que no sabía ni qué hacer con su vida. ¿Ok? Pero luego, a la semana siguiente, salió, ya se tomó una, se siente bien, tranquilo, y al día siguiente, a la semana siguiente, ya no se tomó una ni una y media, se tomó dos. Y a la semana siguiente, tres. Y a la semana siguiente, cuatro. Y así, y así, y así. Lo interesante de esto es que esa tolerancia o esa resistencia que nosotros ya generamos es mayor en la medida que se va empleando este patrón de abuso de sustancias. Y finalmente vamos a hablar de síntomas de la abstinencia. Esta anécdota siempre se las cuento cuando hablo de esta situación. ¿Se han fijado que en Honduras siempre hay un bolito de la cuadra? No molesta, es inofensivo, pero ahí está. Y él nunca, o sea, ya todo el mundo sabe quién es, bla, bla, bla. Entonces, recuerdo muy bien a uno que estaba ahí por mi casa y me decía, Orlandito, mira, ayúdame, comprame esto, dame dinero para esto, mira, lo ocupo. Y yo le decía como, no, mira, vos lo puedes dejar. No, es que lo ocupo. Y en mi mente
Mi mente me decía, no, no es cierto, no lo ocupa. Pero resulta que sí. Resulta que el cuerpo se acostumbra a esta dosis, a esta cuota de la droga que nosotros estamos consumiendo, que la necesita entonces para poder funcionar. ¿Sabían? Y eso, cuando una persona está tratando de dejar o de renunciar, digamos, a esta situación, eso es conocido como el síndrome de abstinencia, porque la persona entonces empieza a mostrar algunos síntomas que pueden ser desagradables, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Por ejemplo, a nivel físico puede mostrar, por ejemplo, temblores, puede mostrar dificultades para desplazarse, puede mostrar dificultades de coordinación motriz, o en el caso de a nivel psicológico, puede mostrar mucha dificultad para concentrarse, para mantenerse alerta, o puede mostrarse agresivo, irascible, con un estado de ánimo bajo o alterado. Y esto es conocido como el síndrome de abstinencia. ¿Ok? Y nos quedamos por ahí. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? Lick, el café entra como una droga. ¿Podríamos llamar que sí? Sí. Sí. Esa es Ya tengo una hermana que es adictísima al café. O sea, es un problema grave. Ella solo tiene un riñón, por lo tanto, mi mamá no le permite que lo tome tanto, porque o sea, puede causarle un problema, pero le agarra una desesperación y se pone histérica y hasta que ella se sale con la suya o de cualquier manera lo consigue, ella queda tranquila. Pero vaya, en el caso casi siempre hay como una versión light, por así decirlo, porque realmente lo adictivo del café es la cafeína. ¿Okay? O sea, por ejemplo, en el caso de la marihuana, hablando que ese fue un tema muy discutido en los últimos años, porque la marihuana se ha comprobado de que tiene algunos componentes medicinales que pueden ayudar a aliviar el dolor. Por ejemplo, hay un tratamiento bien interesante de cannabis para personas con Parkinson. Y bueno, ustedes saben que el Parkinson tiene muchos temblores y una vez que empiezan a consumir una gota de cannabis, no recuerdo la dosis exacta ni cuánto tiempo, pero los temblores disminuían. Entonces mejoraba mucho el funcionamiento a nivel muscular. Pero o sea, la marihuana es medicinal como tal. No es esa juca que se va al centro y a ver con quién la consigo, con un dealer no, ¿verdad? No es ese tipo de marihuana. Porque es utilizada ¿por qué es utilizada de manera medicinal? Porque el componente que genera la alucinación es un alucinógeno, en la medicinal se quita y por ende también deja de ser adictiva. O sea, entonces cafeína igual café, en el caso del alcohol, eso, por ejemplo, hay bebidas, porque hay gente que dice que, bueno, que le gusta el sabor de la cerveza. Bueno, hay cervezas sin alcohol, porque realmente lo que hace la adherencia a esta droga es el alcohol. Entonces, en el caso de su familiar, podría ser café descafeinado. Incluso es más gentil con los riñones, si ellas tienen solo uno, es más gentil todavía. Así que el café también es muy utilizado. Hay algunos otros tipos de té, el té como el matcha, por ejemplo, o el té verde, té negro, y otro que es muy consumido en Sudamérica que se llama mate, el té de mate. También es conocido como una sustancia psicoactiva, porque recuerden que la sustancia psicoactiva, la definición es todo aquello que altere el estado de ánimo. En el caso del café, usted se toma una taza de café y anda activo. Se toma un mate, por ejemplo, que es muy utilizado en Sudamérica y le da mucha energía. Por ejemplo, hay personas que se mantienen, por ejemplo, tomando un mate una mañana entera, por ejemplo, no desayunan y es una costumbre muy sudamericana. Así que por ahí les dejo esa información. Así que, bueno, seguimos mañana entonces. Mañana nos vemos a la 1.
¿ok? No se les olvide para seguir hablando un poco acerca de este tema. Gracias, pórtense bien. Sí, Sí, María José. me quiero disculpar que mañana no creo que pueda entrar a la clase porque me van a entregar las calificaciones de mis niños. Ok, está bien. Y también yo sé que hay otros que por ahí me dijeron Sí, que en la escuela. no hay problema. Y por ahí otros me dijeron que también tenían dificultades con el tema de que a la 1 puede ser que tengan otras clases. Entonces, igual, yo la voy a dar las clases, se conectan los que pueden conectarse y yo lo grabo igual, ¿verdad? Entonces, ahí usted se pone al corriente con eso. ¿Ok? Gracias, feliz tarde, pórtense bien. Bye, Liz. Gracias. Gracias, feliz tarde, Liz. Gracias. Feliz tarde, Luis. Gracias.